Escuche, esa nave aterrizó justo hace 1 hora. Aún podría estar allí. Si quiere comprobarlo, le acompañaré. No creo que sea necesario, señor Vincent. David, ¿qué ha pasado? Alan, ¿qué haces tú aquí? Me despertaron para preguntarme si tengo un socio que sufre visiones. Disculpe, mi nombre es Lander. Soy el compañero del señor Vincent. Pensé que podría ser de alguna ayuda. Sí, sé quién es usted. Le agradezco que haya venido, pero habría bastado con que nos hubiera informado por teléfono. Querían saber si estaba realmente en un viaje de negocios. Y me contaron la absurda historia de que tú les dijiste que habías visto una nave espacial. Me temo que es verdad. Ya lo sé, a mí también me extraña. Señor Vincent, ha conducido durante muchos kilómetros en las últimas horas. Le sugiero que deje su coche aquí. Uno de mis hombres o el señor Landers le llevarán a casa. No iré a ningún sitio hasta que hagan algo. Ha de tomar notas para averiguar Mire, dónde son las aterrizó 6 de la mañana y todos estamos un poco cansados. No juegue conmigo. Insisto en que hagan algo. Es curioso cómo la vida de un hombre puede cambiar tan deprisa. Cuando vi ese platillo, o lo que fuera, fue como si todo empezara a descomponerse en mi vida pieza por pieza. ¿Le pasó igual a su marido? Katy. Sí, tiene razón, fue muy parecido. Sí, he estado pensando que lo que ocurrió puede que no fuera un ataque al corazón. Ellos tienen muchas formas de actuar. Pero sí, eso es verdad. ¿Podrían hacer lo mismo con usted? No. Creo que están aprendiendo. El incendio de mi apartamento fue su última oportunidad. No volverán a llamar la atención para que la gente no piense que tal vez tengo razón. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Esta noche vamos a tener un tema, o un monográfico más bien, un tema dedicado al mundo de los contactados con extraterrestres, también de las abducciones y en general de todas aquellas personas que dicen a lo largo de su vida haber vivido una experiencia en la cual seres de otro planeta, seres de otro mundo le han interrumpido en sus vidas y han podido de alguna manera interaccionar con ellos. Así escucharemos en la primera parte del programa las declaraciones de Próspera Muñoz, una de nuestras conciudadanas de la región de Murcia más conocidas en el mundo de la ufología, porque en el año 1947 fue testigo o sufridora de un rapto por parte de seres extraterrestres en Jumilla. Escucharemos su historia y también su opinión sobre el mundo de los contactados. Y acabaremos esta primera parte escuchando un relato de contacto atípico, la historia de Saya. El Ricardo Rendé, un argentino que nos contó en su día toda su historia y toda su vivencia, nos hablará de cuál fue su contacto con un extraterrestre que en teoría apareció de la forma más increíble del mundo, casi como empiezan las ouijas y todas estas cosas, pero que acabó estando en contacto físicamente con ellos. Lo escucharemos en la primera parte del programa. En la segunda vamos a dedicar toda la hora a un caso absolutamente increíble, el caso de Telvina Vimén. Telvina Vimén fue una invitada que tuvimos hace muchos años, en el año 93 concretamente en nuestro programa, y nos contó la historia de sus contactos, fundamentalmente de un contacto en el cual al parecer fue llevada en una nave incluso fuera de la Tierra, y que además ese supuesto avistamiento fue corroborado por un magistrado de La Laguna, en Tenerife,
que pudo también comprobar cómo se movía algo en el cielo. Incluso dijeron que una mujer se vio como ascendiendo por un haz de luz. Como ven, dos temas que tienen mucho que ver uno con el otro, el mundo de los contactados, y este es el menú para esta noche. Los saludos de Gabriel María Dolores ante el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza. El último peldaño. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Pues esta noche, como puedes comprobar, vamos a tener con la oportunidad de conocer abducciones, digamos que emblemáticas, algunas de ellas no muy conocidas, otras sí, pero fundamentalmente veremos cómo entramos en contacto con ese fenómeno, el fenómeno de la abducción, que para muchos es pues una de esas historias urbanas o leyendas urbanas. No es creído por una gran cantidad, incluso de los investigadores más serios, pero sin embargo quien lo ha vivido, quien ha estado relatando este tipo de experiencias, las cuenta con un dramatismo y una angustia que hace que pensemos por lo menos en considerar que algo distinto, algo extraño puede haber sucedido. Sí, yo, bueno, en algún momento lo he dicho y lo mantengo siempre en estos temas de tipo fenomenológico y de cualquier tipo pues misterioso, pues hay siempre dos partes. Una, la parte del investigador, que fundamentalmente tiene que ser una persona equilibrada, sistemática, para hacer una buena investigación. Pero por otra parte está el sujeto, es decir, la persona que de alguna forma es víctima o se ve involucrado en ese fenómeno, y para él, en la mayoría de los casos, si no es un fraude, pues que está hecho con toda intención, pues realmente vive esta experiencia como algo realmente personal y que le causa un impacto pues impresionante, ¿no? En muchos casos un impacto, pues digamos, puede ser enriquecedor, ¿no? Porque digamos que de alguna forma pasa a otro nivel de trascendencia, o bien pues se puede quedar psicológicamente tocado por este tipo de cosas. Pero realmente yo creo que la persona que vive el fenómeno en sí es una persona pues que digamos vive el asunto en primera persona y como algo que si realmente le estuviese pasando. Uh-huh. Ese podría ser el caso del primer testimonio que vamos a tener enseguida, vamos a escuchar enseguida, la historia de Próspera Muñoz. Si tuviéramos que darle una escala digamos, de una nota de credibilidad a Próspera, pues yo personalmente, después de haber hablado con ella muchas veces, y tú también, Juan Francisco, para mí Próspera Muñoz tiene la máxima credibilidad, porque es una mujer que después de un montón de años sigue contando la misma historia que contó el primer día. Y sobre todo, que ella ha estado durante pues varias décadas sin recordar absolutamente nada. Ella tuvo una experiencia cuando era una niña, y ya siendo una mujer bastante adulta, bastante mayor, recuerda de golpe esa experiencia, y es en una serie de sesiones de hipnosis y sesiones de sofonización cuando va sacando detalles de una historia que verdaderamente pues es increíble, porque es así, porque es increíble, porque no corresponde con los parámetros de la credibilidad establecida en nuestra física, en nuestro espacio-tiempo. Sin embargo, estamos con una persona muy creíble que cuenta una historia muy, muy increíble. Antes de dar paso a esa historia, en 30 segundos, tu valoración. Bueno, mi valoración es que Próspera es una persona, yo la considero pues totalmente, digamos, normal. Una persona pues que tú la ves y parece como si no le hubiera pasado tal cosa. Yo creo que es importante, o ha sido muy importante en este caso, el hecho de que le ocurriera en un momento determinado y ella esto lo olvidara por completo. Quizás se distanció de este impacto, puesto que hay otros abducidos que realmente esto también les lleva a, pues, porque se creen poseedores de un mensaje y esto les hace ser de otra forma, ¿no? Pero el caso de Próspera le pasa, se distancia y después, pues digamos que de una forma normal y tranquila intenta investigar aquello que le pasó, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ella lo vive con toda normalidad, lo ha vivido. Pues una normalidad inquietante, una normalidad bastante difícil de entender y sobre todo difícil de digerir por una mujer absolutamente tranquila, una mujer que incluso ya comprobarán ustedes cuando la escuchemos, habla como si la cosa no fuera con ella, como si fuese una historia que le ha pasado a otro y que ella pues la ve como espectadora. Debe ser quizá la lejanía en el tiempo, no lo sabemos, pero el perfil de Próspera Muñoz es un perfil muy distinto al del resto de los contactados. Y eso ustedes lo van a poder comprobar enseguida, porque a partir de estos momentos les invitamos a que escuchen la historia. Ella la cuenta por enésima vez y casi hasta con desgana, pero la historia de la única abducción
constatada, que se tenga noticia en la región de Murcia. Y además sucedió en el año 1947, el año tan emblemático, cuando el incidente de Roswell, cuando Kenneth Arnold vio el primer objeto al cual llamó platillo volante. En definitiva, estamos ante un trozo de la historia de la ufología. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. Este es uno de los casos que sí que se le puede poner el calificativo de emblemático. Con él se abría quizá una página nueva de la ufología, por lo menos en lo referente a sensibilizar a los interesados. Era el caso de las abducciones, el fenómeno de las abducciones. Un fenómeno que no era nuevo, pero que sí llamaba la atención por primera vez, pues digamos por la cantidad de detalles y por la trascendencia que tuvo el caso del matrimonio Hill. Pero si nos vamos 14 años antes, si nos venimos a la región de Murcia, encontraremos un caso que, si no es igual, pues sí que tuvo muchos puntos de contacto con el que acabamos de escuchar. Y a su protagonista la tenemos esta noche con nosotros. Yo creo, Próspera, que mejor que tú nadie para contar a nuestros oyentes, aunque muchos ya lo saben, pero seguro que se ha incorporado pues una gran cantidad de oyentes nuevos que están descubriendo esta noche el fenómeno OVNI, pues contar la experiencia que tú tuviste en el año 1947 y que seguramente pues no tiene nada que envidiar a la que acabamos de escuchar. Pues, como ya te he dicho otras veces, esto ocurrió en una finca que tenía mi padre a las afueras de Jumilla. Allí estábamos pasando unos días, una hermana, 4 años mayor que yo, al cuidado de un tío nuestro. Y una mañana, pues a través de una ventana que yo estaba esperando a ver si mi padre venía, que venía de vez en cuando a traer unas golosinas y cosas, pues yo vi lo que creí que era un coche, pero me hizo gracia ver que este coche no apoyaba las ruedas en el suelo, sino que venía flotando. Llamé a mi hermana y a través de la ventana las dos estuvimos viendo aquel cacharro que paró justo delante de nuestra ventana. Y de allí bajaron un par de señores, 2 hombres bastante extraños, puesto que eran de nuestra misma estatura, o sea, suponiendo que yo tendría unos 8 años y mi hermano unos 12, pues eran una estatura de bajitas, y que tenían una cabeza pues muy voluminosa, no guardaba relación con el cuerpo. Estos entraron en casa con la excusa de pedir un vaso de agua y entablaron conversación con nosotras. Estuvieron curioseando por la casa, todo les hacía gracia, y dijeron que vendrían después a recoger a una de nosotras para hacer un viaje. Me eligieron a mí. Y a cabo de un par de noches, pues estando durmiendo, de pronto me desperté y vi que estaban en la calle con un montón de gente más. Y de allí yo salí y me fui con ellos, fuimos andando un trecho hasta que encontramos pues otro aparato igual que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Allí había pues muchísima gente como trabajando, cada uno en su faena. Y allí pues me subieron al ala, digamos, del aparato, donde vino a recogernos pues un haz de luz. Pero el haz de luz era inmenso, venía como si hubieran encendido una linterna en el cielo gigantesca. Por ese haz de luz subimos, porque aquello era como un ascensor, subimos a otra nave que estaba suspendida en el cielo, que debía de ser gigantesca, porque yo recuerdo que allí entramos y recorrí varios pasillos hasta que me llevaron a una especie de quirófano, donde me tendieron una camilla y me hicieron pues un examen médico pues muy completo. Terminaron enseñándome una especie de escáner en el que se veía, decían, mira, esto es tu cabeza por dentro. Yo no entendía nada. Ahora al recordar la escena veo que era el cerebro, y allí me inyectaron una cosa, una capsulita o no sé, me dijeron, mira, te vamos a poner esto en el cerebro. Y yo vi como, en el escáner aquel, vi como aquello me lo inyectaron por la nuca y como iba pasando a través de mi cabeza hasta que quedó en un punto. Cuando terminaron de esto, pues me volvieron a llevar a casa. También habían llevado al perro y nos llevaron a los dos a casa, y otro día ya apenas recordaba nada. Al otro día sí vimos que se habían llevado un par de oliveras. Yo había visto gente trabajar con palas y picos, pues se habían llevado un par de oliveras.
el perro pues tenía una pata muy hinchada y una punzada en la oreja. Y en fin, una serie de cosas raras. Había también como un rastro de ceniza o de cosa calcinada por donde había pasado aquel coche por la mañana. Aparecieron las tazas que eran de porcelana, aparecieron rotas en la alacena sin que nadie las tocara. Nosotras nos salió una especie de granitos que nos duraron 2 o 3 días. Nosotras aquel día nos lavamos de arriba abajo porque nos lo habían mandado así ellos. Entonces, después de esto, yo no recordé nada porque ellos me habían dicho que no recordaría nada hasta pasados más de 30 años. Y así fue, como al cabo de 30 años y pico, pues yo muy despacito empecé a recordar en pequeños flashes toda esta historia. La verdad es que, como pueden comprobar nuestros oyentes, la verdad es que sean pocos también los que la escuchen por primera vez la experiencia, porque los oyentes fieles ya te han escuchado contar esta historia en otras ocasiones, pero aún así, nosotros mismos, cuando oímos la versión de estos hechos, pues la verdad es que nos maravillamos ante lo que está sucediendo, lo que sucedió en aquel momento en nuestra tierra, algo que incluso pues se repite a lo largo de otros casos que además están completamente desconectados con el tuyo y que aparecieron también de forma absolutamente inconexa, pero que suelen tener una especie de denominador común, que es esa intervención, primero ese rapto, entre comillas, y luego esa intervención que suele terminar pues depositando algún tipo de implante, algo en el interior del cuerpo de las personas que habéis tenido que pasar por ahí. Y a mí me gustaría preguntarte si después de tanto tiempo has podido comprender, aunque sea parcialmente, el significado de todo aquello, porque los hechos parece ser que están claros, pero el por qué es lo que sigue siendo un enigma. Ese es el quid de la cuestión, ¿por qué? Y por qué a mí, claro, son las preguntas clásicas. Pues te diré que estuve un tiempo que me preocupaba mucho porque mientras estuve intentando aclarar qué significaba todo aquello, pues estuve, ya te he dicho antes, contactando con muchas personas y a ver cada uno lo que decía, con muchos investigadores, y entonces ya pues llegué casi a obsesionarme, y la verdad es que para obsesionarse, hasta que ya llegó un momento que dije, bueno, esto tiene que acabar, yo tengo que seguir viviendo mi vida y dejar esto un poquito de lado porque así no se puede vivir. Entonces pues sí, no he llegado a comprender del todo lo que querían o lo que eran. Sin embargo, mi forma particular de verlo como más normal es que nosotros tenemos naturistas que van a la selva o van a sitios donde hay animales exóticos y allí pues hacen un estudio al primer animal que pueden coger, sobre todo casi siempre un cachorro. Entonces yo creo que ellos se comportaron de la misma manera, están de alguna forma haciendo una investigación en un sitio desconocido y lo primero que hacen es pues coger un cachorro y estudiarlo. A mí esto es lo que más creo que puede ser. Ahora, los casos estos tienen connotaciones de cosas trascendentes que son más difíciles de comprender. Pero ya te digo, yo lo he dejado y he dicho voy a seguir mi vida porque no se puede vivir toda la vida obsesionada con una cosa así. La verdad es que el símil de los naturalistas o los científicos es seguramente bastante apropiado y seguramente el que mejor puede ayudarnos a explicar o a entender un poco o a darle una explicación desde nuestro punto de vista a estos fenómenos de abducciones. Sin embargo, pues aquí estamos acostumbrados a que nuestros científicos cada cierto tiempo pues van controlando el estado de sus experimentos. En este caso, si extrapolando al tuyo, Próspera, ¿aquella fue la única y la última experiencia que has tenido? Es decir, después ya, si estos seres pues dejaron realmente esa pequeña señal en tu cerebro, no han tenido la oportunidad o no han vuelto a ver de qué manera iban, entre comillas, ese experimento suyo. ¿No has tenido más experiencias después? Sí, ellos han venido después a lo largo de mi vida a visitarme lo menos 3 veces. Lo que ocurre es que yo nunca los he reconocido. Ha sido después, cuando he recordado toda la historia, he recordado también las visitas posteriores. Entonces me han visitado 3 veces, como digo, y en ellas han hablado conmigo y yo les he visto perfectamente. Una vez fue aquí en Jumilla, en un bar que trabajaba, que tenía mi padre. Vinieron a verme y me reconocieron enseguida. Otra vez fue en Alicante, en la playa de San Juan. Y la última vez fue en Gerona, también en mi lugar de trabajo.
Les han presentado ya como seres... Como personas normales. Son normales, ya no son aquellos seres extraños Sí, seguían siendo pequeñitos y con la cabeza gorda. Lo que ocurre que cuando vinieron aquí a Jumilla, por ejemplo, llevaban una gabardina con el cuello subido y un sombrero calado. Cuando los vio en la playa también llevaban una gorrita, y en Gerona igual, siempre llevan algo tapándose la cabeza. Incluso una de ellas, creo que incluso llevaba una peluca, porque me llamó la atención al ver que llevaba una peluca muy llamativa. O sea, de alguna forma se disfrazan, pero pasan desapercibidos. Estos seres, cualquier otra persona que los vea, no le echa ningún tipo de... O sea, no le echa imaginación de que eso puedan ser seres extraterrestres, ni mucho menos. No, extraterrestres no. Recuerdo en la visita que me hicieron en la playa de San Juan, que estaba trabajando y una de las chicas que trabajaba conmigo estaba conmigo también y me dijo: ¿usted no ha reparado en lo feo que son esos dos tipos que han entrado de un momento? O sea que sí, se les notará algo raro, pero no hasta el extremo de pensar que son extraterrestres. Y además, yo tampoco digo que sean extraterrestres, bueno, cuidado. Son siempre he normales, dicho que son tipos raros que vinieron en un cacharro, pero nunca he dicho que sean extraterrestres. ¿Y no has pensado, Próspera, que podéis estar siendo una especie de experimento que por desgracia no tenga nada que ver con extraterrestres, sino más bien con gobiernos, con inteligencias de nuestro planeta, que estén haciendo algún tipo de experimentación, bien sea de armas, bien sea de cualquier otra índole, pero que disfracen toda su investigación bajo el halo extraterrestre, quizá pues para pasar más desapercibidos? Pues nunca he desechado esta versión, ¿sabes? Pues siempre he pensado que esto podía ser. O sea que yo jamás he dicho que eran extraterrestres y no he contado los hechos, simple y llanamente que eran unos tipos raros que venían en aquel aparato, pero de dónde venían, ellos sí dijeron de dónde venían, pero tampoco es cosa de creerse todo lo que ellos te digan. Ellos decían que venían de Venus, pero no del Venus que nosotros conocíamos, que para mí es una forma de decir que vienen del espacio exterior, pero bueno, es lo que ellos decían. En el caso que hemos recreado del matrimonio Hill, aparecía otro elemento importante dentro de todos estos casos, como es la reconstrucción posterior que se hace con ayuda de la hipnosis, aunque también hemos recogido algunas posturas algo más escépticas sobre la validez o la utilidad, mejor dicho, de esta técnica. En tu caso, Próspera, ¿qué papel jugó? Porque sabemos que, si sufriste algunas técnicas de regresión, ¿qué papel ha jugado para que recordaras más o mejores detalles estas técnicas hipnóticas en tu caso? Pues yo recordé por mí misma, no recordé por hipnosis. Cuando se me llevó hipnosis yo ya tenía recordado casi toda la parte más importante. Sin embargo, la hipnosis sirvió para que los investigadores, en aquel momento era Rivera y Robati, pues creyeran a pie juntillas que yo no estaba mintiendo, pues que ellos aseguran que en este estado no se puede mentir. Sin embargo, a mí la hipnosis no me acaba de convencer. Creo que en ese estado que estás, pues igual se puede fabular, creo yo, porque estás en un estado de mucha fantasía. No, a mí no me convence la hipnosis, pero yo de lo que me creo de verdad es aquello que he recordado por mí misma sin hipnosis. El último peldaño. Increíble, Juan Francisco. Yo, desde luego, mira que lo he escuchado a veces, la historia de Próspera. Mira que incluso hemos tenido la posibilidad de, en conversaciones con ella personalmente y fuera de micrófono, de escuchar este apasionante relato. Y aún así, después de tanto tiempo y después de escuchar tantas veces, aún me sigue emocionando. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es esa proximidad que antes comentábamos y el que haya sucedido en nuestra tierra. Parece como si todas estas cosas pasaran solamente lejos, en Estados Unidos, en lugares exóticos. Pues esto pasó en Jumilla, en el año 1947, y sobre todo esa serie de detalles que ella nos ha dado, de esos seres que se le han aparecido y que de alguna manera pues le han estado incluso siguiendo a lo largo de su vida y que ella ni sabía con lo que se estaba enfrentando, pues nos hacen ver que estamos ante una historia inquietante. Sí, realmente, la historia, como tú has dicho, pues forma parte de ese momento en el cual el fenómeno ovni, digamos que estaba caliente, ¿no? Y estaba reciente y de alguna forma empezaban los casos de alguna forma conocidos y los casos realmente trascendentes, ¿no? Y bueno, el caso de Próspera es un caso en el que de alguna forma parece ser que ella entra en un nivel determinado en el que
se deja abducir y olvida totalmente el asunto, ¿no? Cosa realmente que muchas veces no es normal. Esto quizá haya ocurrido porque tenía una edad determinada, una corta edad, y en la cual fue abducida y en la cual casi no se dio cuenta ella misma, ¿no? Pero luego, a lo largo, conforme ella, su cerebro o su desarrollo psicológico le va permitiendo, yo creo que se convierte, le van dando datos y se convierte en la investigadora de su propio caso, ¿no? Y se trató, pues digamos, de ir reconstruyendo dato a dato aquello que le ocurrió realmente, ¿no? Y bueno, de alguna forma valorando todos los datos que se le iban dando hasta llegar a poder comprender su propia situación. Verdaderamente, quizá acabas de poner el dedo en la llaga de todo este caso. No es lo mismo una abducción a un adulto, y hemos visto pues casos como Travis Walton, Whitney Strieber y tantos otros, en los que las consecuencias, el cambio de personalidad, el cambio de psicología que tú hacías referencia, es drástico. Es que el impacto es total en ese tipo de personas, ¿no? Cambian, es decir, de ser una persona, en el caso por ejemplo de Whitney Strieber, pasa de ser una persona, bueno, pues de una manera bastante poco interesante en estos temas, a ser casi un apóstol de las abducciones y la ufología en general. Y el caso de Travis Walton, pues es una persona, pues sencillo leñador, pues se convierte en una persona traumatizada con un montón de problemas y que, bueno, no sabemos ya últimamente cómo le irá, pero le fue bastante mal. En el caso de Próspera es una niña pequeña que casi lo ve como un juego, que incluso los extraterrestres o lo que fueran, cuando llegan allí en aquello que ella decía que era como un coche, pues le dan a elegir entre ella o su hermana, ¿no? Y dice, bueno, nos hacemos a esta, así como jugando. Y Próspera es llevada y le hacen una serie de, bueno, las típicas maniobras que le hacen a los abducidos. Y a partir de ahí, esta mujer no solamente no cambia su forma de pensar en el sentido de que ella sigue siendo una mujer normal, una mujer como cualquier otra, de su generación y de su cultura, sino que además lo ve con distancia y con recelo, ¿eh? Eso es muy importante cara a esa credibilidad que decíamos antes. Es que yo creo que la diferencia, por ejemplo, que decíamos entre un abducido adulto y un abducido niño, ¿no? Para mí, yo siempre lo he dicho también en los casos de parapsicología, es así. El niño tiene una imaginación tremenda, es decir, su nivel de subconsciencia, su subconsciente está abierto totalmente, y el nivel del consciente, pues digamos que aún no está totalmente desarrollado en el sentido de vivir las cosas desde un punto de vista traumático, ¿no? Desde un punto de vista de dejarnos influenciar por las cosas que nos están llevando. El niño lo ve como un cuento, como una realidad. Tenemos los casos, por ejemplo, de los niños que ven el amigo invisible, que ven a duendes, ¿no? Lo ven como una familiaridad, es decir, se produce, yo creo, un intercambio entre esas experiencias que están viviendo y ellos mismos, ¿no? Se convierten a esa realidad. En cambio, el adulto, pues yo creo que puede darse cuenta perfectamente de que están violando su espacio íntimo, y entonces pues eso le hace darse cuenta de que está siendo obligado a entrar en un nivel que él no quiere entrar, ¿no? Y al final lo llevan y entonces se produce el impacto y el traumatismo de alguna forma. Pues precisamente eso se queda claro en el caso de Próspera. Y vamos a escuchar a continuación pues unas declaraciones suyas en las que nos habla de los contactados. Y ella distingue muy bien entre un abducido, alguien que lo hace, que es raptado contra su voluntad, de estos contactados en los cuales ella no cree demasiado. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Pues he tenido oportunidad de conocer muchos contactados de todo tipo, porque al principio de recordar yo mi experiencia, pues en la búsqueda de otras gentes que hablaran de lo mismo, que me dieran unas salidas, pues buscamos a mucha gente y entonces nos tropezamos con los contactismos, con los contactados. Y en líneas generales es un tema que me gusta bastante poco, porque todo este mundo de mensajes de amor y todo esto, pues la verdad es que no me ha convencido nunca. No es un tema que me guste. Bueno, hemos conocido a todo tipo de contactados. Cuando entre ellos, pues es posible que haya habido alguno que ha contado una historia coherente, que no tenía mensaje, y bueno, por lo general, puedes creértelo con ciertas reservas,
pero por lo general todos los que se dicen contactados, que han estado en Venus, en Ganímedes, etcétera, 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 para mí el contacto no ha sido un contacto físico. Yo sigo manteniendo que si a mí algún día, que por cierto yo no he visto ni siquiera un ovni, a mí se me apareciera un extraterrestre y yo pudiera tener un contacto con un extraterrestre, yo no haría falta de decir, señores, me he tropezado con un ET, porque se me notaría, a mí y a cualquiera. Y más si me llevan a Ganímedes y me enseñan toda esa maravilla del universo. Ahora, son problemas que también son dignos de estudiar. Este fenómeno del contactismo es muy interesante de estudiarlo. Pero contactados hay pocos, y los pocos que hay se los reservan bastante porque, bueno, enseguida el catálogo lo tienen ahí puesto. Claro que hay contactados fiables, pero de todos los que tenemos noticias en las revistas y demás, para mí que no son contactos físicos con extraterrestres. Para mí este es un tema que puede llevar muy delicado, porque puede llevar a la gente por caminos muy muy raros. Pueden llegar incluso, a mi manera de ver, a la locura. Yo conozco algunos amigos muy cercanos que están muy obsesionados con esto, y bueno, nada más que se acuestan empiezan a tener visiones y están todo el día obsesionados con lo mismo, y es un mundo, la verdad, que ya te lo digo, que no me gusta en absoluto. Pues como puedes comprobar, Juan Francisco, es lo que te comentaba. Ella a los contactados les da como tiene cierta distancia hacia ellos. Es decir, no acaba mucho de fiarse de aquellos que tienen un contacto privilegiado entre seres supuestamente de otro planeta y seres de la Tierra, y por lo tanto ella lo ve con una distancia bastante alejada. Yo creo que es que en el contactado, no sé, yo he visto la experiencia de algunos de los contactados y se pueden dar, digamos, dos cosas, ¿no? El contactado que realmente sufre, digamos, o padece lo que le está pasando, o el contactado que lo vive como un mensaje personal y a su vez él se convierte en un abanderado de estos mensajes que dan los supuestos seres extraterrestres, ¿no? Y bueno, y en muchos casos hemos visto que se convierte incluso en un paradigma religioso, más que en un caso de contactismo propiamente. Sí, hay casos verdaderamente lamentables de personas que se creen poseedoras de la verdad absoluta, y que, como se creen ungidos en este caso por los extraterrestres, no por los santos, pues creen que ellos solamente son los que tienen derecho a decir algo, y que todo el que no piense como ellos está condenado a no irse en la nave cuando vengan los Elohines y por lo tanto salvarse, o bien que es poco menos que un hereje, ¿no?, ante esa opinión. Sin embargo, hay otro tipo de contactados que no son tan drásticos. Yo recuerdo el caso de Paco Padrón, que para descansar, es buen amigo nuestro en nuestro programa, que él tampoco se sintió una persona especial. Eso sí, de alguna manera se sentía conectado con el universo y que estos seres le habían salvado la vida. Y ahí hay un matiz. Yo creo que por un lado Paco podía ser un ejemplo de contactado racional, y por otro lado otros, que no vamos a decir nombres porque hay muchos, pues podían ser contactados irracionales. Bueno, el caso de Paco Padrón yo creo que es un caso también especialísimo, ¿no? Quizá habría que decir también que la historia personal del contactado en sí, pues también tiene mucho que ver en la realidad que le está pasando. Todos sabemos que Paco Padrón su vida tenía una trayectoria, pues digamos, no muy adecuada, y este episodio que le pasa a Paco Padrón supone como una ruptura de nivel dentro de su vida. Es decir, es como si lo iluminara de tal forma que su vida cambia radicalmente, da un giro, pero de 180 grados, ¿no? En el sentido de que su vida adquiere otra dimensión totalmente positiva, ¿no? Y él lo achaca todo a este contactismo que él tiene, porque incluso parece ser que estos seres le salvarían de un accidente, ¿no? Recordamos esta noche no lo hemos traído, alguna noche dentro de un poco lo volvemos a escuchar, y seguro que no será la última vez que lo escuchamos en el programa, aquella entrevista que le hacíamos a Paco, en la que nos recordaba su experiencia cuando él decide poner fin a su vida, una vida que sin llegar a ser una mala persona, pero se daba cuenta que no iba a ningún sitio, marcada fundamentalmente por el alcohol,
y en ese momento él deja que el coche se vaya contra un acantilado y ese momento pierde la conciencia, ¿no? Ya no vuelve a tener... Previamente eso sí que recuerda haber visto una gran luz, una especie de bola luminosa que se encontraba frente a él, y ahí pierde la conciencia. Y cuando la vuelve a recuperar se encuentra dentro del coche, en la playa, abajo del acantilado, y después es cuando empieza a recordar una experiencia de abducción, ¿no? o de encuentro, mejor dicho, más que de abducción. Y él, al reconocerse salvado por estas entidades, se redime de tal manera que su vida empieza a ser pues una vida dedicada a la divulgación de los temas del misterio y de los temas sobre todo de la conciencia planetaria, ¿no? del estar todos unidos para hacer el bien, y a partir de ahí nacen operaciones tan maravillosas como la que Paco hizo en su día, la operación Unidad Planetaria, en la cual pues salieron una gran cantidad de fenómenos extraños en las fotografías cuando se reunía y todo esto, como si de verdad hubiese algo detrás. Yo no sé si él con su capacidad lo provocaba o no, pero desde luego algo había detrás de todo eso. Sí, yo creo que él entra en lo que se puede llamar trascender no solamente la realidad personal, ¿no? Sino parece ser que él trasciende la propia realidad, no sé si decir física o dimensional, porque no sabemos si existen realmente otras dimensiones, pero sí que parece ser que él es como si pasara a otro espacio que le permite que él vibre de otra forma. Y es lo que hace que su vida, digamos, la enderece en el sentido positivo. Efectivamente. Pues bien, después de escuchar esta opinión y de escuchar a Próspera Muñoz, pues vamos a entrar con otro contactado, pero muy, muy especial y muy atípico. Nos lo presentó Carlos Yurchu y por eso lo vamos a escuchar también en la siguiente entrevista. Y Carlos Yurchu nos va a dar paso precisamente a Ricardo Rendé, el contactado, que estuvo relacionado con una entidad llamada Saya. El último peldaño. Alguien puede pensar que esto solamente es el testimonio de una persona que, bueno, cuenta una historia, pero que no hay nada detrás. Sin embargo, tú que conoces bien a Ricardo, tú nos puedes poner antecedentes de a quién vamos a escuchar y qué registro tenemos que tomar cuando escuchemos sus palabras. Bueno, a Ricardo lo conozco hace más de 10 años. Él se contactó primero conmigo a través del email, introduciéndome y contándome que tenía una historia que había vivido en su momento. Yo lo alenté para que me desarrollara por escrito toda la historia, así que recuerdo que a través de varios mails me fue enviando pedazos de la historia hasta completarla completa. En el año 99 tuve oportunidad de encontrarnos personalmente por primera vez allá en Bariloche. Recuerdo que en aquel invierno viajé con un amigo para Bariloche, así que estuvimos con Ricardo. Ahí mismo me volvió a contar en persona todo el relato. Realmente que hay es una cosa es leerlo, otra cosa es que él mismo te lo cuenta en persona. Estaba su esposa también, que ella participó también en toda esta historia, como ya van a ver. Así que, y después, bueno, a partir de ahí nos hemos encontrado varias veces, hemos compartido un montón de cosas, así que en lo que respecta a Ricardo, tiene obviamente toda mi confianza, y como él mismo dice, lo que él va a contar es lo que él vivió, digamos, él cuenta lo que realmente él vivió. Después, ¿quién fue ese personaje que va a aparecer en la historia? Si fue realmente un extraterrestre o no, ya es harina de otro costal. Pero lo que él va a contar a partir de ahora es realmente lo que él vivió. Y si bien la historia por ahí tiene momentos muy, muy fantásticos, tiene elementos muy fantásticos, también tiene otros pequeños elementos que son interesantes que luego analizaremos. Como siempre, Ricardo ya sabe que la radio tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que nos une, nos acerca, nos permite que estemos hablando pues a tantos miles de kilómetros y que nos escuchen en todo el mundo. Pero por otro lado es un ladrón de tiempo. Cuando nos ponemos a hablar en radio, el tiempo pasa mucho más deprisa que cuando hablamos normalmente. Por eso yo le voy a pedir que, como la historia es densa, es larga, es bastante, importante en cuanto a tamaño y en cuanto a tiempo, pues vamos a intentar hacer un esfuerzo de síntesis para que nuestros oyentes no se pierdan el resumen de lo que esto es realmente y que puedan comprender la verdadera magnitud. Y por supuesto nosotros invitamos a todos nuestros oyentes a que lean su libro, el libro Saya, una historia de otro mundo, donde sí que desarrolla de una manera, pues lógicamente,
muy detallada lo que es esta historia. Vamos a empezar en primer lugar. Usted es una persona joven en los años 70 y conoce a una persona. Conoce a una persona que en principio es aparentemente normal. Pero, ¿qué ocurre a partir de ese momento y por qué se desata esta historia tan de otro mundo como el propio subtítulo del libro? Bueno, así es. Primero te quiero mandar un saludo a Carlos, permitime, Joaquín, que es bastante hora que no nos vemos. Carlitos, qué cosa extraña esta de estar comunicados a través de España. Bueno, es una maravilla. Realmente te mando un abrazo muy grande, Carlos, y te estamos esperando en Bariloche. Allí estaré pronto, no te preocupes. Bueno. Sí, la realidad fue así. En los años 70 mi señora y yo estábamos de novio, ni siquiera nos habíamos casado, estábamos en los 20 años y comenzamos a estudiar en la Escuela Panamericana de Arte, tal cual, Joaquín, vos lo comentaste en el avance. Ahí conocimos a este amigo, este especial amigo, que realmente cambió nuestras vidas, fue una bisagra, sobre todo en una experiencia que yo siempre digo, no estábamos preparados para vivirla. Tal vez nos traicionaron los 20 años, quizás tuvimos frente a nosotros todas las respuestas y nosotros no teníamos ninguna pregunta. El tema OVNI era un tema, o el tema extraterrestre, que pasaba tangencialmente por nuestras vidas, no era lo que más nos preocupaba, no éramos ni estudiosos del tema, ni investigadores, ni muchísimo menos, estábamos preocupados por tratar de estudiar, de comenzar una nueva vida, con las perspectivas de casarnos, y era un tema que no, ya te digo, reitero, era tangencial a nuestra vida, lo conocíamos, lo leíamos, pero nada más que eso. Toda la historia de nuestro amigo fue extraña, incluso desde el momento en que por qué nosotros él nos cuenta esta historia. Voy a hacer, tratando de ser lo más sintético posible, tal cual me pediste, Joaquín, y lo entiendo, cómo pasa el tiempo acá, rapidísimo. En esa época, no sé si vos recordarás, estaba muy de moda una película que se llamaba El Exorcista. Uh-huh. Y ahí en El Exorcista, la protagonista comienza la experiencia a través de la tabla Ouija. Bueno, ese tema de la tabla Ouija se expandió, la película y el libro, hizo que todo el mundo empezara a tratar de jugar, entre comillas, con eso, y nosotros no pudimos ser menos, nos gustaba ese tema, nos impactó la curiosidad de los 20 años, y jugando a ese juego, que no sé si es un juego o no, la verdad que todavía hoy en día no lo puedo decidir, que también vivimos algunas experiencias, lo que hicimos fue preguntar los nombres de cada uno, y cuando llegaba el turno de la copa, que se movía por los motivos que fuesen, que realmente yo no estoy capacitado para explicar, pero la copa se movía, en vez de decir su verdadero nombre, mencionaba el nombre Saya, o la palabra Saya, S-A-Y-A. A todos nos llamó la atención, incluso a él, por lo menos era lo que decía, pero bueno, esto nos equivocamos. Bueno, lo jugamos en forma independiente, de a 2, de a 3, como para ver si se repetía, y coincidía con todos los nombres, excepto con el de él, que decía Saya. Bueno, realmente decidimos dejarlo, era una cosa que para nosotros también era, bueno, fue un juego, fue un chiste, qué sé yo qué era, no le pudimos encontrar una explicación, realmente no la teníamos, y un día, pasaron unos meses, en una salida porque él estaba de novio, que la amistad entre los cuatro, su novia era una chica realmente simpatiquísima, divina, eran grandes amigos, nos hicimos grandes amigos. Yo, si me permitís, Joaquín, quiero siempre transmitirle a la gente por qué fue traumática la experiencia, porque no era una persona que conocimos eventualmente. Yo siempre le digo a la gente, imagínense en este momento su mejor amigo de toda la vida, o de ese momento de los 20 años, con ese que reímos, lloramos, pensamos, proyectamos. Y un día se sentó, a raíz de ese juego, y nos dicen, miren Ricardo, miren Norma, yo los quiero mucho, yo no sé mentir, ustedes son nuestros mejores amigos, hemos hecho una amistad muy profunda, muy sincera, muy íntima, y tengo que explicarle por qué la copa de la Ouija decía que yo me llamaba Saya. Entonces, ¿por qué? ¿No? La respuesta que esperábamos, no sé, era cualquier cosa menos la que nos dio. Nos dijo, bueno, porque mi verdadero nombre es ese. Para ser más exacto, yo me llamo Lid Pul Saya. Bueno, con Norma nos miramos, qué sé yo, no sabíamos cómo reaccionar. Le dijimos, ¿y de dónde es ese nombre? ¿De qué país es? No es de ningún país. Es mi verdadero nombre porque yo la verdad que no soy humano. Bueno, ese momento, Joaquín, Carlos también lo sabe, lo he contado varias veces, ha quedado grabado y petrificado en nuestras mentes para siempre, porque
¿Cómo reacciona uno ante un gran amigo que hace esa revelación? La verdad es que tuvo que ser algo, en principio, para tomárselo con incredulidad, supongo. Claro, es decir, por supuesto que incredulidad. Y digo, pero ¿cómo, Carlos? Digo, pero ¿cómo vos me decís eso? Le digo, pero que sí, yo ya sé que a vos te va a costar, a ustedes les va a costar, yo soy extraterrestre, tengo una historia larga que después se la voy a contar de por qué estoy en la Tierra, no soy el único. Bueno, ¿y de dónde venís? Y este es el otro gran misterio, ¿no? Porque, a ver, qué sé yo, el común de la gente pensará que cuando alguien le dice que es extraterrestre viene de un planeta, de lo que nosotros conocemos como los planetas. Y si mi origen es Antares. Y yo me sonó, no era un experto ni lo soy ahora, pero me sonó que Antares no era un planeta. Pero digo, ¿Antares no es una estrella? Sí, es una estrella, para ustedes es una estrella. Digo, ¿cómo para nosotros es una estrella? Sí, es un planeta gigantesco, los terrestres creen que es una estrella, está rodeada de una masa estelar, repito textualmente su palabra, que es una especie de atmósfera que la cubre, pero en realidad adentro de eso hay un planeta, lo mismo que Rigel y lo mismo que Deneb, o de nebla, depende cómo se traduzca. Ustedes creen que son estrellas, pero no lo son. La verdad que nos dejó perplejo, ¿no? Porque yo le digo, pero entonces me acuerdo que me dice, ¿por qué te crees que cómo se ve la Tierra desde ahí? Y no sé cómo se ve. Y cuando la observamos parece una estrella también. Pero nosotros sabemos que no es una estrella. Cosa que ustedes están tan atrasados que confunden estrellas con planetas. Palabras más, palabras menos. Bueno, con lo cual nos terminó de desorientar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Así fue el momento que él, realmente fue... no sé, nos quedamos mirando con Norma, ellos se fueron, recordamos ese momento, bueno, no dijimos nada, en realidad nos preguntó, primero, ¿usted me cree, no me creen? Yo le dije, mira, yo realmente no quiero llevarlo al terreno de te creo o no te creo, porque si te creo y es mentira, puedo ser un tonto, y si no te creo, también puedo ser un tonto, de cualquier manera voy a quedar como un tonto. Digo, la verdad es que tuvo que ser una experiencia verdaderamente... Yo me imagino esa escena en ese momento cuando yo leía todo esto que me enviaba Carlos, y la verdad que tuvo que ser una experiencia dura. Y hemos escuchado una historia también increíble, la historia de Saya. Saya, que Juan Francisco, desde luego, cuando uno se encuentra con estas historias, pues tiene que echar mano, como decía Carlos Yurchu, a la credibilidad, igual que antes lo decíamos, de Próspera, de la credibilidad del testigo. Aquí tenemos un testigo también muy creíble, pero la historia es absolutamente... Personalmente, casi descabellada. Se te caen todos los esquemas. Yo tengo que reconocerlo porque, bueno, te pasa un caso de estos, pues entonces es un caso realmente increíble, ¿no? Pues el que tú tengas que creer de golpe una cosa que tú, ni es normal que se pueda creer, ni hay ninguna investigación ni pruebas concretas, ¿no? Pues es una historia curiosa. Desde luego recordamos cuando emitimos el programa completo con toda la entrevista a Ricardo Rendé, y él nos hablaba de que ni él mismo acababa de entender lo que le estaba pasando, y que tampoco pedía que nadie se lo creyera, obviamente, porque entendía que a lo mejor desde fuera él tampoco se hubiese creído una historia así. Pero claro, imagínate que a cualquiera de nosotros nos pasa eso, es decir, entramos en contacto con alguien que nos dice, yo soy de otro planeta. Bueno, pues lo primero que tú dices es no me lo creo, obviamente. Pero claro, luego empiezan a darte una serie de detalles, una serie de evidencias, como es el caso incluso de aquellas persecuciones, de aquellas entidades que estaban como huyendo, ¿no?, de un planeta al cual no tenían derecho a escapar, pero que alguien les perseguía. Es muy peliculero todo, las cosas hay que decirlas, pero poco a poco nos va dando una serie de píldoras de ese tipo, y nuestra fe, o nuestra credibilidad, mejor dicho, o nuestro filtro racional ante las cosas empieza a tambalearse. Y yo creo que fue lo que le pasó a Ricardo, porque Ricardo, yo recuerdo cuando lo entrevistaba, y también, por supuesto, lo que nos decía nuestro buen amigo Carlos Yurchu, es una persona con una capacidad, digamos, intelectual pues normal, y con una estabilidad emocional totalmente común, y esto que le ha ocurrido pues es una anécdota en su vida, pero que él la vive, y como persona honrada que es, la tiene que contar así. Muy bien, pues yo creo que después de escuchar la historia de Saya y también de haber escuchado a Próspera Muñoz, me gustaría un poco que reflexionáramos en estos últimos minutos de esta primera parte del programa sobre el fenómeno de las abducciones, muy distinto al de los contactados, que será el que toquemos en la segunda parte.
personas que en principio no tienen ningún interés en que establecer contacto con nada, pero que de la noche a la mañana o sin comerlo ni beberlo, pues aparecen en su vida unas entidades que bien sea tipo visitantes de dormitorio, que aparecen cuando menos te lo esperas, incluso en la alcoba, o bien cuando estás en el campo cazando, como es el caso de Julio Fernández, en Medinaceli y Soria también año 79, o el caso de Próspera Muñoz. Por la fuerza te llevan, o al menos de manera involuntaria, y empiezan a hacerte una serie de pruebas. Es algo verdaderamente increíble, pero ahí hay también un componente médico, un componente biológico, y por otro lado uno se pregunta, ¿qué necesidad tienen estos seres de empezar a tomar muestras de seres humanos si se supone que llevan tantos años aquí? ¿De verdad hace falta que hagan pasar a la gente tan mal rato? ¿O detrás de esto hay otra cosa que no tiene nada que ver con extraterrestres? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues esto también es bastante difícil de precisar. Nosotros también hemos hablado mucho de los gobiernos, hemos hablado mucho pues de otras organizaciones que se pudiesen estar de alguna forma mezcladas en este fenómeno e interesadas en tomar ciertos datos que son privados realmente, ¿no? Yo no lo sé qué decir. Yo creo que si estas personas realmente están aquí los extraterrestres son reales, pues de alguna forma es probable que sí, que necesiten tomar datos. No sé si con tanta, exactitud o ser, tan insistentes en ir a la intimidad de las personas, pero es muy probable que sí que necesiten tener una serie de datos y de constantes, pero es muy probable que también existan ciertas organizaciones que, su nivel de avance les permita simular que hay una abducción. Pues verdaderamente para pensar todo lo que esta noche hemos escuchado, yo creo que es para reflexionar. Hay muchas personas que se toman esto demasiado ligera, pero tenemos de tener en cuenta que detrás de cada una de estas historias, detrás de cada una de estas situaciones, hay un drama personal, un drama de un ser humano que sufre, que es incomprendido en la mayor parte de las ocasiones, que ni él mismo entiende muy bien lo que le está pasando. Y todo eso nos hace, por lo menos a mí me hace tener en cuenta que el ser humano pues es muy complejo y que muchas de estas circunstancias pues son manifestaciones de esa humanidad que a veces pues no sabemos digerir, no sabemos entender, y creo que nos hace falta entender bien estos fenómenos para poder entender mejor al ser humano, ¿verdad? Yo incluso pienso que sí que realmente, para entender a una persona, pues hay que entrar dentro de su propia experiencia y calificarla, entenderla y de alguna forma, ayudarle a que él pueda expresarse, ¿no? De todas formas, yo estoy convencido, y no sé si alguna vez lo he dicho, de que esto le ocurre a personas con un perfil psicológico parecido. Y además también, está por ahí en libros, está por ahí en investigaciones, parece ser que son personas con unas características muy paralelas. Son personas que si le ha ocurrido esta experiencia a una madre, por ejemplo, igual le pasa después a una hija. Incluso, ya a niveles esotéricos se dice que es muy probable que en otras reencarnaciones, dando por supuesto que creemos en este tipo de cosas, realmente también han vivido este tipo de experiencias. O sea, es decir, que hay unas características comunes que les hacen proclives a que les ocurran estas cosas. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Estamos recordando historias que han pasado por el último peldaño de estos ejemplos, de estos casos. En la primera parte hablábamos fundamentalmente del caso de Próspera Muñoz, un caso acaecido en la región de Murcia, y también conocíamos la historia de Ricardo Rendé, argentino, y de su contacto con Saya. Pues bien, ahora vamos a pasar página y vamos a meternos en el mundo de un contactismo muy especial. Como ustedes habrán podido comprobar, los casos que estamos escuchando son atípicos, y este también va a ser el caso de Etelmira Vimén. El último peldaño.
Si existe un caso atípico en el mundo de los contactados, ese sin duda es el caso de Telvina Vimend. Telvina Vimend es una empresaria, una mujer hecha a sí misma, y que nosotros conocimos hace mucho tiempo, a través de Paco Padrón, del inefable Paco Padrón. Una mujer que ya en aquella época, en 1993, cuando nuestro programa llevaba solamente un par de años en antena, pues destacaba en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa privada en las Islas Canarias. Al lado de esta faceta emprendedora y completamente racional, nos encontramos una personalidad que también dice estar en contacto con los seres extraterrestres. Algo verdaderamente increíble. Y es esta segunda faceta la que nos interesa y por la que la tuvimos en el programa y por la que nos contó su historia, su vida y sus misterios. Porque junto a esa racionalidad y frialdad de una ejecutiva hecha a sí misma y capaz de comerse el mundo, encontramos también una mujer con inseguridades, una mujer que, a pesar de hacerlo valientemente, no era capaz de explicarse por qué durante tantos años una serie de seres que no son de este planeta estaban en contacto con ella. Juan Francisco, la historia de Telvina Vimend es una historia especial. Que sí, que realmente yo creo que Telvina es una persona que sabe mantener su prestigio ante la sociedad, y su afán de búsqueda le lleva realmente a buscar este tipo de contactos que de alguna forma también se le prestan alguna oportunidad. La verdad es que como hemos entrevistado en este programa a muchas personas que nos han contado historias curiosas, algunas de ellas bastante poco creíbles, otras más o menos, pero todas ellas raras, ¿no? En principio, cuando Telvina empezó a hablar, y ustedes lo van a poder comprobar enseguida, pues nos dimos cuenta que estábamos ante una persona pues con una fuerza interior, con una capacidad de racionalizarlo todo, pues yo creo que por encima de lo normal, pero al mismo tiempo nos estaba contando pues una vivencia, algo que ella no acaba de entender muy bien, pero que realmente para ella era tan real como la vida misma. Y sobre todo porque, como veremos después, ella pudo comprobar que no estaba siendo solo ella la que podía corroborar esa historia, porque a raíz de un suceso que luego comentaremos, pues ella pudo darse cuenta de que alguien más había sido testigo también de lo que a ella le estaba pasando. Pero de luego es algo curioso. La historia comienza de una manera bastante atípica, casi más cerca de una visita de dormitorio que de un contacto más o menos clásico. Y a partir de ahí empiezan a sucederse una serie de visitas, de encuentros que van permitiendo tener una conversación entre esta mujer canaria y unos seres que se supone que vienen de otro planeta. Además, a ella incluso le dijeron el lugar exacto de donde venían y también las intenciones para las cuales venían. Todo eso lo vamos a escuchar esta noche porque creemos que merece la pena recuperar esta historia, una historia que tiene muchos años, pero que sigue siendo tan actual como las que estamos trayendo cada noche al Último Peldaño. Es una de esas historias con fuerza que nosotros creemos que es bueno que los oyentes actuales del programa conozcan, que la disfruten y sobre todo que vean cómo estos misterios llevan muchos años produciéndose y además no todo está dicho, no todo está inventado y seguramente hay mucho más detrás de todo este misterio. Vamos a empezar ya a escuchar a Telvina Vimend y vamos a conocer cómo comenzó todo, cómo empezó esa vivencia, ese contacto con seres que no son de este mundo. En Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño. Yo, si me permite, saludo a vuestra audiencia y aclaro algo. Yo realmente sí que me he cansado de contar la historia, pero por una razón que yo creo que hoy día es obvia para todo el mundo, porque tiene unas consecuencias, no para mí, sino para quienes la escuchan, que no me agradan en cierta forma. Parece que te conviertes en una punta de lanza de algo, de algún tipo de movimiento que en ningún momento pretendo apadrinar. Y porque soy respetuosa a la libertad individual y a la libertad mental, me niego en redondo a que la gente extreme una serie de consideraciones respecto a este fenómeno. Entonces, digamos que de un tiempo a esta parte soy bastante remisa a contar todo esto, no porque no lo quiera contar, sino porque veo que la gente no lo encaja en general como debiera encajarlo.
Dicho esto, pues la experiencia es larga porque arrancó en el año 89. Los contactos se han producido ya por 3 veces, contactos físicos, o al menos yo así lo creo. Y yo creo que sé cuando estoy despierta, viva. Y el último, que es el al que vosotros aludís, porque también para mí ha sido el más espectacular, es el del 10 de diciembre, es decir, el día 10 de este mes pasado de diciembre, aquí en la ciudad de La Laguna, que es donde vivo. Yo me río porque, bueno, por lo menos no me he tenido que desplazar a 100 kilómetros y pelarme el culo de frío, como hacemos casi todos, ¿no?, para ver algo, sino que me han venido a recoger a mi casa, ¿no? Bueno, pues esa noche yo estaba durmiendo, yo me recojo muy temprano, estaba durmiendo y me despertó un resplandor en la habitación, la claridad. Y era la claridad de la noche simplemente, pero era porque se había abierto una puerta que daba a una terraza. Y me levanté con objeto de cerrarla, pensando incluso si era posible que hubiese entrado alguien, ¿no? Lo cierto es que al cerrarla, pues miré hacia afuera y me vi en el centro de la terraza a una persona, yo las llamo personas porque son seres físicos, a una persona que yo conocía de experiencias anteriores, que lleva un mono verde, tiene una característica divertida y es que el pelo lo lleva cortado. Me doy cuenta perfectamente en las otras ocasiones de que el pelo lo llevaba cortado con una navaja, pelo rubio, una estatura normal para un hombre, y eso sí, tiene un distintivo que incluso da un poco de miedo a veces, y es porque tiene la pupila vertical. Lo cierto es que este personaje estaba allí y yo me acerqué. Y al momento de acercarme me tomó de la mano y sentí que mentalmente, o yo lo pensé, ¿no?, que cerrara los ojos, y los cerré. Y durante breves segundos yo sentí una especie de lo que podríamos calificar de impulso ascensional, era absorbida hacia arriba lentamente, sin brusquedad, pero por muy pocos segundos. Lo cierto es que hubo un momento en que yo sentí la necesidad de hacer un gesto, que yo lo comparo con el gesto que uno hace cuando termina de subir una escalera mecánica, que es un pequeño vaivén para incorporarse. Y eso fue lo que yo hice intuitivamente, y en el momento de hacerlo abrí los ojos. Y estaba entrando a algo. Este personaje iba delante de mí. Estaba entrando a algo. Yo soy muy concreta y adoro la verdad. Yo nunca llegué a ver el sitio donde estuve por fuera, por lo tanto no sé si era una nave. Por detalles posteriores podría decir que sí, pero en honor a la verdad nunca vi lo que fuera desde el exterior, por lo tanto siempre lo vi desde dentro. Lo cierto es que yo entré a un recinto muy amplio y con una profundidad apreciable de unos 60 metros. Calculo bastante bien porque en épocas pasadas he trabajado en la construcción, y era una estancia bastante ancha que tenía a la derecha una serie de paneles, podríamos llamar consolas, con unas pantallas que yo podría identificar por analogía como con monitores de televisión, pero nada de eso, o sea, eso es por aproximación, nada de eso. Un nivel tecnológico impresionante. Esas consolas tenían esos monitores que no eran cuadrangulares como los que conocemos, sino que eran rectangulares, es decir, apaisados. Como el cero, la persona que iba delante de mí, iba muy despacio, luego pensé que era porque pretendía que yo me quedara muy bien con la historia, que su objetivo era que yo apreciara los detalles tanto como quisiera. Me demoré mirando esas pantallas, aunque no fue lo que hice en primer lugar, porque delante de esas pantallas habían unas personas. Pero las pantallas eran curiosas y yo las podría calificar de pantallas líquidas, porque lo que quiera que estaba o escrito, o podrían ser signos, podrían ser gráficos, no lo sé, porque la distancia no me permitía saber qué era aquello. Pero lo que sí es cierto es que yo le aplico lo de pantallas líquidas porque lo que fuera que estuviera allí impreso se derretía en la pantalla, tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, era como si fuera agua coloreada. No lo sé explicar mejor. Desconozco qué sistema es el que emplean, pero era ciertamente curioso. Delante de esos
probables monitores estaban 5 personas, varones, 3 de ellos muy parecidos, semejantes al que me acompañaba, ningún rasgo peculiar. No pude contrastar si también tenían la pupila vertical, porque ya digo que la distancia era aproximadamente de unos 20-25 metros. Pero habían 2 muy curiosos, porque con las mismas características morfológicas, estatura y todo eso, tenían un rasgo que a mí me hizo gracia, pero no me asustó, curiosamente, y era porque tenían la cabeza como una bombilla, pero además pelada como una bola de billar. Es decir, era una pera invertida. Los rasgos faciales idénticos a los demás, pero la cabeza era como, no sé, como desde aquí uno lo podría interpretar como los listos, porque tenían una capacidad craneana increíble con respecto a los demás y con respecto a nosotros mismos. Pues estas personas estaban allí haciendo sus trabajos, sus historias, supongo, y con total normalidad me miraron, me saludaron, alguno me sonrió, otro levantó la mano. Lo cierto es que, bueno, daba la impresión de que me estaban esperando y de que no había nada de particular en que yo estuviera allí. Entre ellos y yo había una especie de barandilla que podríamos también llamar niquelada. De hecho, yo la toqué todo el tiempo que quise, porque conducía hasta el fondo de la nave, formando un pasillo, y el tacto era de un niquelado. Imposible saber qué material, pero lo cierto que desde el tacto hasta la impresión todo era un niquelado normal y corriente. A mi izquierda se cerraba ese pasillo con una pared, supongo que de la estancia donde estaba o de la nave, no lo sé. Y ahí sí que me llamó la atención. La pared, que tenía un color vespa, porque era un color entre verdoso, muy tenue, pero que las vespas de antes solían tener ese color. Me llamó la atención porque yo toqué la pared, quería saberlo, de qué estaba hecha. Y me di cuenta que mi mano, en cierta forma, dibujaba la impresión allí, y que la pared recuperaba inmediatamente su posición original. Es decir, había una cierta flexibilidad en la pared. En ese momento pensé que era probable que eso respondiera a lo que aquí, en nuestra ciencia, nuestra tecnología, ya conoce como superficies ergonómicas, es decir, adaptables. Pero había otra cosa más curiosa, y es que no descubrí ninguna fuente directa de luz, y era porque la luz salía de tanto del techo como de la pared, pues no atomizada, no era una fuente dispersa de luz que la pudieras ver, sino que aquello parecía que podía infundir luz. Era muy curioso todo, se veía todo el aspecto de todo aquello era de una asepsia tremenda, no con apariencia de quirófano, pero sí con una limpieza absoluta y sobre todo con elementos tecnológicos desconocidos para mí. Y yo, que en esto no tengo ni idea, es decir, realmente tampoco puedo hablar porque no conozco nada, no soy técnica, pero lo cierto es que a mí aquello me pareció el colmo del tecnicismo, de lo avanzado, de lo progresista en diseño y en todo. Había otro detalle, y es que al subir yo, o hacerme subir en aquellas horas y de aquella manera, yo me doy cuenta en ese momento, soy perfectamente consciente, y me siento mal y ridícula porque voy en pijama y descalza. Voy con un pijama de estos brillantes, como de raso, que compramos en las tiendas de indios, y descalza. Es decir, estaba en inferioridad de condiciones totalmente. Luego pensé que posiblemente despeinada, claro. Lo cierto es que en ese momento me di cuenta que, a pesar de ir descalza, el suelo no tiene el tacto singular que suele tener en los pisos nuestros aquí, ¿no? Que vas tocando polvo, rozas algo. No, allí no había nada que rozar. La planta del pie se deslizaba sin encontrar nada. También en ese momento me di cuenta que no estaba oliendo a nada. Y esto fue una sensación también impresionante, porque cuando uno aquí dice no huele a nada, en el fondo está oliendo a algo. Todas las estancias, todos los sitios tienen olores, puede que no sean fuertes o no sean llamativos y que no los apreciemos, pero huele a algo. Lo grande, lo curioso es darme cuenta de que no huelo a nada, y no oler a nada es bien diferente de lo que creemos aquí. Realmente eran experiencias de los sentidos físicos extraordinarias, porque los tenía alerta, porque quería quedarme con todos los detalles.
Pues así empezó todo, Juan Francisco. Todo empezó de una manera, como acabamos de escuchar, desacostumbrada, como todas estas historias. Pero yo creo que la fuerza que esta mujer nos ha transmitido pues da una gran credibilidad. Así como antes hablábamos que Profea Muñoz es una mujer que transmite mucha credibilidad por su sencillez, en este caso no es cuestión de sencillez, es cuestión de aplomo, de firmeza, de templanza. Esas son las cualidades que a mí me hacen creer en la historia. No digo que crean que realmente eso fue cierto, pero sí creo en la historia que ella cuenta y que ella cree realmente que la vivió. Yo creo que estamos hablando de una mujer de una gran personalidad, ¿no? Una mujer que realmente dentro de sí misma tiene un gran compartimento entre sus ideas, sus sentimientos y su afán de querer y de saber, ¿no? Y esto le hace mantener un equilibrio capaz de poder llevar a cabo las dos facetas, ¿no? Sin que haya una confusión real y de alguna forma esto la enriquezca. Uh-huh. La verdad es que sí, y eso ella misma lo reconoce, que es que ha sido un contacto enriquecedor, que ha sido un contacto del cual ella no se arrepiente y que ha aprendido mucho con todo esto. También reconoce que le ha traído muchos quebrados de cabeza, como no podía ser de otra manera, pero quizá el valor que tuvo en ese momento de contarlo públicamente, no solamente en su entorno, en su isla, sino a nivel de incluso tanto de nuestro programa como de otros muchos digamos de gran difusión, donde ella pues contó esta historia, pues le hace merecedora pues de un reconocimiento a esa valentía. Pues bien, nos acaba de contar cómo comienza todo, pero quizá lo más importante de la historia de Etelvina Viment es la experiencia que vamos a escuchar ahora, sobre todo por lo que luego escucharemos. Quizá en sí misma la experiencia podía ser un relato de ciencia ficción que cualquier autor del género podría haber escrito en un momento dado, pero lo que luego nos va a contar nos hace ver que estamos ante algo que tiene un valor en sí mismo, un valor absoluto bastante grande, porque pudo ser corroborado, por lo menos externamente, por una persona además de una credibilidad, cuando menos profesional, muy elevada. Ahora vamos a escuchar en la siguiente entrevista, o en el siguiente fragmento de entrevista, qué le sucedió cuando ella fue llevada a bordo de algo que podía ser una nave, podía ser una especie de transporte, algo extraño, y esa vivencia la pudo sentir de una manera especial, y nosotros la vamos a escuchar ahora directamente en sus palabras. Vamos a Etelvina Viment. Sí, al principio en las otras experiencias yo no pude ser tan precisa porque realmente los elementos que estaban a mi alrededor no eran importantes, entre otras razones porque esta es la primera vez que subo a un cacharro de eso, si es que lo era. Las otras fueron de otra forma diferente, pero en las otras oportunidades yo apelaba más a mi propia lógica, es decir, muchas preguntas, me abalanzaba a las preguntas. En primer lugar, ¿por qué yo? Porque me estaban creando un auténtico problema. Claro. Es decir, yo en el momento que se produce el primer encuentro, yo dirijo, soy la directora comercial de un periódico local. Es decir, esto, si uno lo ve desde el punto de vista más o menos justo, es decir, yo soy una mujer que ocupa un puesto de trabajo de un hombre. En Canarias esto tiene más dificultades que en la península. Me ha costado sueño, estudio y muchísimos años el conseguir algo así. De repente me doy cuenta que todo esto me lo puede echar abajo. También es cierto que yo me he ganado a pulso una cierta imagen de persona muy seria y muy cuerda, y lo soy, y muy lógica. Pero claro, es que todo esto supera con creces la confianza de cualquiera. Es decir, lo que yo mejor acepto es que nadie se lo crea, porque entiendo que esto se sale de cualquier parámetro racional. Entonces, en aquel momento, quizás lo que yo más siento como pulsión es ¿por qué yo? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, ¿cómo mis esquemas se me están rompiendo? ¿Por qué? Porque es lógico que desde el punto de vista abstracto yo desde siempre considerara que el universo era tan inmenso, tanto que no le hemos fijado ni límites, y que evidentemente parecía que atentaba a la economía universal el que solo existiéramos nosotros. Pero esto es una idea intelectual totalmente. Pasar de eso a los hechos es lo que realmente convulsiona a uno por dentro y por fuera. Y esto me entretuvo más en los encuentros anteriores, el que me explicaran el porqué de su existencia, qué sistema social tenían, de dónde provenían.
ahí se me fue un poco el tiempo y yo quizás entré menos en detalles más prácticos, menos de tipo práctico, ¿no? Digamos que fui más al aspecto filosófico del tema. Y en esta ocasión, quizás porque ellos quisieron y no yo nunca estoy muy segura de que yo haga lo que quiera cuando estas personas están delante. Me refiero, no es que no sea autónoma, no es que pierda mi propia libertad, no. Me refiero que las cosas suceden, yo creo que porque ellos quieren que sucedan. Y si esta vez yo estuve en condiciones psicológicas y mentales de apreciar otro tipo de factores, es porque realmente ellos lo montaron así. A mí no me cabe duda. Pero, Delvina, ¿cómo tenía, como la pregunta que te decía, cómo era ese contacto? ¿Era normal? De decir, ¿te hablaban o recibías esas ideas a veces mentalmente? Sí, bueno, el contacto es mental. Ellos lo hacen mental, pero eso a mí me hace gracia cuando los contactados dicen que el contacto es mental y hablan mentalmente. Esto es cierto en parte, es decir, este hombre o esta persona sí se comunica mentalmente, sin embargo yo a veces lo olvido y hablo, pero es que esto es normal, sobre todo si estás en un estado emocional alterado. Es decir, yo me comunico mentalmente cuando se ha dado en pocas ocasiones unos minutos de conversación relajada, pero inmediatamente paso a hablar, a expresarme oralmente, porque es mi forma natural de expresarme. Todavía el expresarme mentalmente me cuesta mucho más trabajo, fíjate, porque necesito que la idea esté limpia, que esté clara. Yo me aclaro mejor hablando. Y bueno, por su parte es mental, por el mío a veces sí y otras veces no. Otras veces hablo. De hecho, esta vez en aquel sitio, si era una nave, yo chillé. La única voz que se oía allí dentro era la mía. Delvina, me gustaría que continuaras narrándonos el caso hasta el final, porque realmente quizá muy pocos contactados sean capaces de dar ese... O contactados o abducidos, vamos a llamarte abducida más que contactada quizá. No, para nada. El término de abducido, tal cual lo aplica la ufología, no lo acepto en mi caso. Pero tú fuiste voluntariamente, no hubo ningún... Sí, total. Y todas las veces he ido voluntariamente, abducida para nada. Y en cualquier caso, yo una vez pregunté qué pasaba con los abducidos y me decía que el nombre lo hemos puesto nosotros, pero que se trata de una cita en el que una de las partes olvidó el momento. Simplemente, ¿no? Sí. Bueno, pues podrá ser o no, tampoco yo me lo creo todo, pero en principio yo abducida no, yo cada vez que me ha pasado algo realmente lo he estado esperando y lo he permitido. Entonces, a partir del momento en que estabas tú narrándonos, ¿cómo continúa la historia hasta llegar de nuevo a tu habitación? Sí, lo cierto es que, bueno, esta persona camina delante de mí lento, se para cuando yo me paro, me espera, de ahí la idea de que es él quien está permitiendo que yo todos esos datos los almacene, y sigue avanzando. Hay un momento de ese avance, yo voy dejando detrás esas mesas, esas consolas, esas personas, y al fondo cerrando hay un panel, excepto el pasillo por el cual transitamos. Llegando casi al final, descubro horrorizada que lo que hay al fondo, la parte que puedo ver, es una especie de cúpula que va del suelo al techo de cristal, porque veo la claridad de la noche a través de ahí, y me da miedo, no sé por qué. Lo cierto es que yo sigo avanzando, pero ya me doy cuenta que entonces ya empiezo a entrar. Si antes estaba temerosa, rara, porque acababa de despertarme, porque estaba en la vivencia esa tan extraña, ahí yo noto que siento miedo, empiezo a sentir miedo. Miedo real ya. Miedo a cosas concretas. Bueno, pero y yo estoy loca, ¿y dónde voy? ¿Y quiénes son estos? ¿Y si ahora esto se dispara? Y me llevan a no sé dónde, pero ¿cómo me he podido yo creer? En fin, todas las miserias mentales comienzan a funcionar y realmente me di cuenta que estaba asustada y temblando. El personaje sabía perfectamente cómo me encontraba, porque a mí me da que nos hacen una lectura de nuestras constantes vitales con solo mirarnos. Lo cierto es que él me sonreía, miraba y ya para que entrara volvió a tenderme la mano, se giró y ya me introdujo al fondo de esa estancia. Un panel nos separaba del resto de las personas y delante de mí era una cúpula que podría tener pues más o menos aproximadamente el mismo ancho, unos 25 metros aproximadamente, desde el techo hasta el suelo. Yo veía el resplandor, incluso una cierta neblina por fuera, y la sensación era tremenda, de vacío, de vértigo, no lo sé.
Y encima yo, que soy miope, iba sin gafas, es decir, que la sensación todavía era más tremenda. Sin embargo, lo que luego me he podido dar cuenta es que veía perfectamente, o al menos con más precisión de lo que suelo ver sin gafas. Pero llegamos allí y bueno, allí había una especie de círculo compuesto por unas cosas que estaban a mitad de camino entre la silla y el sillón. Esto ya no me llamó tanto la atención porque, bueno, hoy día en diseño de muebles se ven muchas cosas raras, por lo tanto aquella era una más. No me llamó especialmente la atención. Aquí hacemos cosas tan feas y horrorosas como aquella. Eran anatómicas, pero feas. Bueno, lo cierto es que me invita a sentarme de cara a aquel globo impresionante de cristal. Y yo sigo de pie y me enfrento. Y le digo, bueno, todo este despliegue, todo este espectáculo, ¿para qué? ¿Para impresionarme a mí? Y bueno, son, por lo que yo he podido apreciar, tienen mucho sentido del humor, y me sonrió simplemente y me dijo, no, simplemente es adecuar el entorno para la conversación que vamos a tener. Y me dice, cuando dos amigos van a hablar en verdad y con sinceridad, es bueno que se rodeen de infinito. Y bueno, le dije, muy filósofo tú, pero yo estoy nerviosa. Y me dijo, ya lo sé, y necesito que te calmes. No va a suceder nada, te llevaré después a donde te he recogido y simplemente vamos a hablar. Y entonces me dijo, ¿cuándo se ha hecho contigo algo que tú no hayas permitido? Ahí me empezó a funcionar la racionalidad otra vez y dije, pues es verdad. Y al fin y al cabo yo puedo ser tan fuerte como cualquier otra persona del espacio, y esto lo digo para todos los demás, que parece que siempre estamos en inferioridad de condiciones. Es decir, yo también tengo defensas psíquicas y psicológicas, y en ese momento volví a recuperar mi estado normal. Lo cierto es que, estando todavía de pie, le dije, mira, te he visto varias veces este traje, ¿me permites tocarlo? Y entonces, con ese sentido del humor que tiene, me dijo, me habrás visto otro igual, pero el mismo no. Entonces me dijo, naturalmente que lo puedes tocar. Toqué el tejido, que parecía ser un tejido, en palabras de aquí, engomado. Era una textura no suave, era más bien tirando a rugosa y aparentemente engomado, bastante flexible. Entonces le pregunté qué era y me dijo que es que ellos tejían los minerales. Entonces fue una respuesta que me llamó la atención, pero pensé que no era el momento de profundizarla más. Que tejían los minerales. Es posible, es factible, por lo que aquí conocemos eso es factible. También le dije si podía tocarle el pelo, que me había llamado mucho la atención el que lo llevara cortado. Me dijo, ya lo sé, y puedes tocarlo. Y en ese momento yo le toqué el pelo, me atreví. Levanté el brazo y le toqué el pelo, le toqué la parte porque es como si llevara una especie de raya, no raya exactamente, pero el pelo le caía a un lado, que era donde yo notaba el corte como a navaja. Y toqué el pelo y lo revolví. Y en ese momento fue como si me diera una especie de ataque de lucidez. Y pensé, pero Etelvina, tú le estás tocando el pelo a un extraterrestre. Y me dio como mucho sentimiento. En aquel momento no tenía miedo, sino que vi que algo grande estaba desarrollándose allí, que era un ser humano de la Tierra relacionándose físicamente con alguien que vaya usted a saber de dónde venía, ¿no? Y en aquel momento me ablandé, me quedé blandita y me arrimé a él, casi lo abracé. Lo cierto es que se produjo un contacto físico muy especial, muy especial. Y además hubo un chiste muy divertido, porque yo le dije, Dios mío, pero es que eres tan físico. Y él me contestó, ¿y tú tan química? Y fue algo muy simpático, que rompió totalmente el hielo. Me sentí cómoda, me sentí que estaba con una persona coherente, sana, totalmente sana, capaz de hacer un chiste y capaz de ser agudo, porque aquello fue una respuesta aguda. Entonces me sentí ya muy a gusto. Realmente siempre me he dado cuenta que me estoy midiendo con una supermente, eso sí, pero me sentí cómoda porque le vi que estaba próximo a mis propias ideas, a mis propias formas de entender las cosas. Lo cierto es que nos sentamos y me empezó a hablar de cosas increíbles. Ya siempre que me ha hablado de cosas me ha hecho luego reflexionar mucho y concebir un mundo, tener una concepción del mundo muy diferente. Esta vez me estuvo hablando de cosas realmente interesantes y quería saber mi opinión.
me hablaba del futuro de este planeta, más bien de la humanidad de este planeta, de cómo estaba la situación actual, y me habló mucho de su preocupación, si podía expresarla así, que no es así. No ciertamente es que estén preocupados, sino que se están dando cuenta de que hay un movimiento espiritual, eso que solemos llamar la nueva era, que en ciertas ocasiones está aceptando postulados que les preocupan. Esto fue una conversación tan interesante, ciertamente la fui recordando luego en días sucesivos, no de golpe, pero fue un tiempo de conversación muy importante, muy interesante, y en un momento dado, y ahí sí que es verdad que yo creo que fue el mismo procedimiento por el cual subí, nos despedimos, yo me siento ya totalmente tranquila, relajada, aunque en un momento dado ocurre algo en aquella sala que se me había olvidado, que me puso los pelos de punta, es decir, yo pasé de estados de ánimo opuestos o contrapuestos en varias ocasiones, es decir, fue una sesión desestabilizante a veces. En un momento dado, yo me fijo en el suelo, y el suelo parecía arena corriendo, a ver si yo me explico. Era como si hacia un lado y hacia otro, sin orden ni concierto, estuvieran acumulándose granos de arena por el suelo. Hasta que me doy cuenta que no, que es que lo opaco del suelo está disolviéndose y queda o va quedando paulatinamente el suelo de cristal. Con lo que yo me veo suspendida en nada sobre nada. Es decir, que estoy sentada sobre cristal, con cristal al frente y cristal arriba. Y en ese momento yo perdí los estribos. Fue a mitad de la conversación que esto sucedió y volví a perder los estribos. En ese momento me dio toda una lección magistral de cómo los seres humanos, a pesar de que somos seres racionales, la racionalidad no es nuestro fuerte, de cómo nosotros no mantenemos el principio de realidad, sino que cualquier cosa nos desestabiliza. Me dijo que era el principio del avión, ¿no? De hecho, me obligó a apoyar los pies en el suelo, en el cristal, para que viera que había un solidez, y que la solidez no tenía por qué dar vértigo, aunque la visión fuera de vacío, y que todo aquello convenía para la conversación que íbamos a tener. Y en otro momento me doy cuenta que la claridad que yo veía de frente comienza a estar cada vez más abajo y al frente oscuridad, con lo que yo pienso que sin haber notado movimiento aquello está subiendo, lo que quiera que fuese está subiendo, está ganando altura. Y en ese momento lo miré yo y me imagino que con los ojos saliéndose me de las órbitas y le dije, ¿a dónde me llevan? Bueno, tuvieron una reacción tremenda afuera también, lo noté mentalmente, que se sintieron incluso perplejos por mi reacción tan agresiva, y me dijeron, no, simplemente que al estar dentro, nosotros no podemos estar sino en materialización física, y estamos ganando altura como amamparamiento. Inmediatamente traduje, lo que están diciendo es que mientras yo esté dentro esto se ve desde abajo y no quieren que se vea y suben. Bueno, pues eso fue únicamente lo que ocurrió, un movimiento que no detecté, yo no detecté ni balanceo ni movimiento, pero sí un descenso de la claridad hasta quedar a mis pies y la parte frontal oscura y la de arriba también. Y eso para mí quería decir que se había ganado altura. Salvo esto que me preocupó muchísimo, porque vamos, yo no tengo ninguna ganas de irme de mi planeta para nada, entre otras razones porque me han enseñado a apreciarlo. Pero bueno, son pérdidas de control, yo creo que naturales, dada la situación tan extraña, ¿no? Lo cierto es que cuando termina aquella conversación, yo siento la misma presión hacia abajo, es decir, cierro también los ojos, hay algo que yo ahí, quizás sea un problema mío, no quiero saber cómo, o simplemente hay que hacerlo así, yo eso no lo tengo claro y soy así de sincera, no sé si es un impulso mío, no sé si es una orden, no sé a qué obedece, pero hay un momento en que yo siento que debo cerrar los ojos, los cierro, siento el impulso hacia abajo y me veo justo en el piso bajo de la casa. Así como me fui por la parte alta, mi casa tiene 2 plantas, es una vivienda unifamiliar, aparezco en la planta baja, en
al lado de la cocina, en el lavadero. Es una puerta de seguridad y siento como sin llave, porque las puertas de seguridad es bueno no dejar las llaves puestas, entonces nunca queda puesta de noche. Pero yo siento, me veo dentro del lavadero, siento que alguien está cerrando la puerta de seguridad, es decir, que para yo entrar yo no podría atravesar las paredes, sino que alguien abre la puerta, me introduce y luego la cierra, y a partir de ahí yo me encuentro perfectamente, recuerdo todo lo que ha ocurrido, me siento incluso emocionalmente tocada, lógicamente, y lo que hago es subir a la planta alta donde está el cuarto de estar, porque bueno, allí era donde no quería despertar a nadie y allí tenía bolígrafos, y lo que quería era tomar notas apresuradas de ciertos datos, de ciertas cosas que yo no quería olvidar. Tontería, porque luego en la semana siguiente lo recordé todo perfectamente. Pero en aquel momento voy al cuarto de estar, subo las escaleras, voy al cuarto de estar, me fijo en el vídeo que el reloj digital da las 2:14 de la madrugada. Y bueno, y no tengo papel y lo que hago es agarrar unas cuantas revistas y en las páginas de anuncios, los claros que quedan, voy anotando cosas. Y bueno, ahí amanezco porque aunque me acosté realmente un rato me tuve que volver a levantar. Estaba en un estado nervioso lógico y emocionalmente me encontraba extraña porque bueno, a quién contar, ¿no? A quién decir, cómo transferir todo eso. Son experiencias intransferibles realmente. Lo intento, pero yo sé que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, y pensando en un montón de cosas, así amanecí, ¿no? El último peldaño. Nunca dejo de sorprenderme cuando escucho estas grabaciones. Fíjate que ha pasado el tiempo. Estamos hablando de una entrevista que hicimos en el año 1993 a una mujer que después no ha vuelto a contarlo públicamente después de todo aquel. Yo creo que quedó bastante curada de espanto y de alguna manera pues ella ya nos lo dijo en su momento, que ella no ganaba nada con contar esto, que realmente la experiencia la estaba teniendo, que para ella y para su fuero interno pues había sido una experiencia muy positiva y le había hecho ver el mundo de otra manera y le había hecho entender el universo también de una manera distinta. Sin embargo, no estaba siendo comprendida y no es de extrañar por su entorno, un entorno empresarial, un entorno donde lo pragmático, lo cartesiano brilla precisamente por sus fueros, y todo aquello que se sale de eso, y sobre todo es contar que una persona que está al frente de una empresa pues por las noches tiene experiencias con extraterrestres, pues la verdad es que eso le puede hacer mermar su credibilidad. Aún así tuvo ese valor, y bueno, esta experiencia que nos está contando se parece mucho a experiencias de otro tipo que han sido vividas fundamentalmente tras visitas de dormitorio. Es decir, la persona que está en su dormitorio, cuando aparece el ser, es llevada por el ser hacia una especie de haz de luz y entra en una estancia que no sabe muy bien dónde es, pero que para muchos puede ser una nave, y ahí le haces una serie de pruebas. Esto es un poco lo que vivió Etelvina y que bueno, está dentro de la más clásica, estética y lógica de las abducciones o visitas de dormitorio. Sí, además, como tú has dicho también, todo esto ocurre, yo creo que conocido en otros contactados, es decir, abducidos, y de alguna forma ocurre en un tiempo determinado, ¿no? Es decir, estas experiencias no son experiencias que se mantengan a lo largo de toda la vida. Sí que se mantiene a lo largo de toda la vida el impacto, la vivencia, el efecto que ha producido este hecho en ellos, pero realmente el punto clave de cuando está ocurriendo la experiencia es un momento, digamos, histórico en la vida de esta persona, que yo creo que tiene que ocurrir en ese momento porque es la realidad adecuada cuando tiene que ocurrir. Es decir, no cabe la experiencia que se mantenga a lo largo de la vida, como puede ocurrir en otros realmente que se convierten en abanderados, sino que esta persona vive su experiencia y a continuación su labor es asimilarla e integrarla dentro de su propia realidad vivencial, claro. Verdaderamente. Y bueno, y buscando otros casos que podíamos sacar como ilustraciones de fenómenos semejantes, yo estaba un poco incluso buscando mis archivos y demás, y te puedo decir que
Hay fragmentos en lo que nos ha contado Delvina que sí que los encuentro en otros casos, pero el desarrollo genérico, el desarrollo más o menos, sobre todo de la historia de Delvina, es único. Es decir, estamos ante una mujer que cuenta algo verdaderamente original y, ya digo, creíble o no, eso cada uno que estime lo que su propio entendimiento le dicte, pero lo que no se puede negar ante este caso es que es algo original, algo que surge además. Estamos hablando del año 93, cuando no se hablaba casi de estas cosas, porque hoy en día hemos oído hablar mucho de todos estos temas, pero en el año 93, y sus experiencias empiezan en los años 80, pues hay muy poquitos casos, incluso los libros de Hawking y demás pues son de esa fecha más o menos. Luego, yo creo que esto tiene un valor en sí, dentro de la fenomenología tiene un valor en sí mismo como un caso paradigmático. Sí, probablemente. Quizá, como en todos los casos, yo creo que en algún momento merecería la pena retomar no solamente el caso de Delvina. Yo creo que merecería la pena hacer un libro que recoja la historia, pero no la historia en sí, digamos, de poner todos los casos para que sean conocidos, sino incluso el porqué y las causas por los que ocurren estos casos, ¿no? Yo creo que siempre hay un porqué y bueno, dentro de ese porqué hay que buscar la realidad de cómo ocurre. Pues bien, para seguir conociendo más sobre este caso y sobre todo lo más asombroso, vamos a escuchar a Delvina cuando nos narraba que además de vivir ella esta experiencia, alguien más pudo dar fe de lo que ella había estado viviendo, porque en ese momento se produjo un avistamiento coincidente con el caso que acabamos de escuchar. Delvina, realmente suponemos que tu vida habrá cambiado muchísimo después de aquella vivencia y suponemos también que tendrás una serie de ideas nuevas sobre el universo. Me gustaría que habláramos de eso, pero antes de ello quisiera preguntarte si en aquella noche hubo algún tipo de avistamiento. Tú has dicho que probablemente subieron para no ser vistos. ¿Alguien vio algo por la laguna, por Tenerife? Sí, bueno, pero es que además fue todo una concatenación de causalidades, no de casualidades, pero que todavía nos siguen llamando la atención. Quien detecta 3 días antes que esto va a suceder porque lo vive o lo ve o lo sueña o en una transferencia de conciencia o viaje astral, como quieran llamarlo, es el productor del programa de Paco Padrón, conocido por todas las personas ya en la península aficionados a estos temas. Es quien le dice: Paco, en la laguna, próximo a la Mesa Mota, una mujer en pijama va a subir a una nave dentro de 3 días. Y Paco ni idea. Yo desconozco naturalmente todo esto, ¿no? Pero luego aparece más gente, testigos confirmando que una mujer con un pijama brillante, y yo pienso que con la claridad y eso, un pijama de estos celestes de raso se ve brillante. Una mujer rubia con un pijama brillante sube por un tubo de luz hacia algo que está a oscuras y no se ve bien qué es. Esto coincide con un avistamiento muy próximo, varios días antes, por el magistrado de la laguna, que además yo, no sé, os recomendaría que rastrearais la pista de este hombre. Es el magistrado de aquí, de la ciudad de La Laguna, que durante media hora tiene un avistamiento cercano, tanto como para ver los tripulantes, con sus 9 hijos y su mujer, es decir, 11 personas durante media hora contemplan una nave aquí al lado, porque es vecino mío, por lo que me han dicho. Es decir, aquí cerquita, estamos viviendo en la zona, digamos, de Ciudad Jardín de La Laguna, es una zona de chalet, de arbolado, donde está la Plaza del Cristo, y es aquí donde se producen, o en los últimos tiempos se han producido avistamientos, pero bastante continuados. De hecho, tengo la base aérea aquí enfrente, y es curioso, cada vez que sucede esto, luego vemos bastantes helicópteros y aviones militares dando vueltas por esta zona. De hecho, mucha gente me lo comenta, que hay que ver qué hacen, que tienen que subir el televisor por el ruido que meten, ¿no? Es decir, que es cierto, esta zona por alguna razón está siendo visitada en estos últimos meses. Pero el magistrado de La Laguna, persona de alta fiabilidad para el público, quiero decir que yo me fío de cualquiera que diga que lo ve, pero que no cabe duda que para el gran público la credibilidad es importante, y este hombre para mí la tiene toda. Es un caso de avistamiento próximo con avistamiento de tripulantes importante que se debería rastrear, ¿eh?
Sorprendente cómo todo lo que ella contó en su momento, una persona cercana a su domicilio, cercana a su entorno, ve cómo se produce un haz de luz y una mujer es ascendida por ese haz de luz hacia algo que podía ser una nave o un objeto que estaba en la parte alta. Y esto para ella es la confirmación definitiva de que su historia no es una alucinación. Eso es importantísimo, ¿no? Porque en el proceso del caso, pues uno seguramente llega a esas crisis en las cuales cree volverse loco porque esto o se lo está imaginando o no es verdad, pero realmente aquí que puedes descubrir en otra persona que está dándose la misma experiencia que con ella, ¿no? Y bueno, ese es un punto importantísimo para volver al equilibrio. Fíjate, lo que no hemos encontrado nunca en ningún caso de atucidos es, digamos, la parte exterior, la persona de fuera que puede ver esto y que de alguna manera puede corroborar lo que está pasando. Perdón. Eso es lo que en este caso tiene valor, ya no solamente porque este señor fuese pues una persona muy cualificada y muy respetable de la sociedad, que eso para mí es lo de menos. Realmente lo que importa es que hay una persona, alguien que sin tener ningún tipo de sospecha de que pueda estar mintiendo, pues dice que ha visto no solamente un objeto volador no identificado, sino que además ha visto algo tan extraño que casi nunca se ha visto en estos casos y que no se recoge en la casuística de una manera extendida, a una mujer ascendiendo por el haz de luz, justamente lo mismo que ella estuvo contando. Para mí es uno de los detalles pues más interesantes de este caso y seguramente lo que le da más credibilidad. Pues después de escuchar eso, ella de alguna manera se planteaba la posibilidad de que el contacto tuviese una razón de ser, y eso es lo que muchas veces han planteado muchos contactados. Vamos a escuchar enseguida, pero antes me gustaría muy brevemente tu opinión sobre por qué muchos de los contactados no tienen tan claro realmente el motivo del contacto como ahora escucharemos que lo tiene Delvina. ¿Tú qué crees que puede ser eso? Bueno, pues yo creo que es que muchas veces la realidad está encubierta, ¿no? Es decir, el contacto hace que descubra la realidad personal. Yo creo que se trata de un hecho que tiene que ver con uno mismo, que es incapaz de descubrirlo, y lo otro sirve de aliciente para que se haga un poco de luz y pueda tener esa vivencia. Pues ahora vamos a escuchar precisamente la razón que le dieron los supuestos extraterrestres a Etelvina Viment de por qué estaban en contacto con ella. Sí, y está conectado con cuando yo les pregunté de dónde procedía, me dijeron, mira, no hay ningún inconveniente en decírtelo, pero la relación nuestra va a marcar algo muy claro, que no te vamos a dar ningún dato que tú no puedas verificar por ti misma, porque entonces se te estaría pidiendo fe y no certeza. Por lo tanto, ¿de dónde venimos? Pues como no puedes llamar al gobierno civil de Vega a ver si es verdad que tenemos identidad allí, pues ¿para qué te vale? Lo mismo da que vengamos de un sitio que de otro. ¿Por qué tú? Por la misma razón. Nosotros te vamos a decir, porque tú así lo escogiste. Pero te lo podrás creer o no, porque no lo puedes verificar. Sí. No es una selección arbitraria la que se está haciendo con los seres humanos. Esto obedece a un plan predeterminado y prefijado en la que nosotros no tenemos más trabajo que el de la intermediación. No decidimos nada. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Como no lo puedes constatar. Claro. Y ahí quedó la cosa. Es decir, por lo visto, el que contacten contigo de esta manera tan a lo bestia es culpa tuya. Pues yo no lo sé. ¿Por qué quieres? No tengo otra forma de poder verlo ni analizarlo. La razón de ese contacto y muchas razones más que puede tener la humanidad para entrar en contacto con seres extraterrestres. Yo creo que no merece la pena ni siquiera valorar esas razones que de alguna manera los extraterrestres o quien fueran le dieron a Etelvina. Yo creo que quedan ahí, quedan para que cada uno de nosotros lo meditemos, lo pensemos y veamos si podemos entender o comprender ese mensaje que en principio era solo para ella, pero que puede servir también para muchos más. Sí que me gustaría, en estos últimos minutos del programa, pues aprovechar con Juan Francisco para valorar un poco el fenómeno del contactismo en sí. Hemos tenido un ejemplo un poco especial y atípico. Etelvina Viment no es la contactada clásica. Hay otros contactados clásicos mucho más ortodoxos dentro de lo que podríamos entender como el fenómeno del contactismo. Pero
a mí me parece que siempre, salvo casos especiales como puede ser el de Telvina y como puede ser en su día el de Paco Padrón, los contactados no acaban bien. Son personas que se pasan la vida contando una historia, que la mantienen, pero finalmente se ven como abandonados por ese contacto y suelen acabar o bien en el más absoluto de los, digamos, de la no creencia o de la dejadez por todos estos temas, o al contrario, que pueden acabar con sus facultades mentales perturbadas. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Cuál puede ser la causa que nos hace ver que los contactados, salvo honrosas excepciones o muy pocas excepciones, pues tienen una trayectoria que desemboca en una degeneración, en algo que se aleja mucho de los primeros momentos? Yo creo que es un poco, vamos, no sé, me parece a mí, es un fenómeno de soledad. Es decir, ellos han vivido una realidad presente en sus vidas, ¿no? Y la han vivido como algo que les estuviera ocurriendo totalmente, ¿no? Y en muchos casos se realiza un gran cambio en sus vidas gracias a esto. Pero eso no es ni aceptado ni reconocido por la gran sociedad, yo creo. Ellos quizá lo que quisieran es poder ver que toda la sociedad en sí pudiese dar el salto que ellos han dado. Pero yo creo que esto no es así. Y entonces al final pues acaban asumiendo o no asumiendo su experiencia, pero sin poder integrar su propia experiencia a la experiencia de la sociedad en sí, en general, ¿no? Y además, lo queramos o no, muchas veces estas personas sienten que les miran de otra forma o les sienten de otra forma, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es su misma soledad, pues le hace que se consuman o que realmente hayan pues una serie de problemas luego, pues de secuelas o psicológicas o de otro tipo, ¿no? Entonces apuntabas una teoría cuando hablábamos de algunas abducciones, que te hablabas de gobiernos. No han sido pocos los investigadores que han dicho que detrás de esas abducciones podían haber pruebas hechas por gobiernos o no gobiernos, pero vamos, por seres humanos, que disfrazaban todo eso de un supuesto contacto extraterrestre para que cuando lo contase el testigo no le creyese nadie y quedase el crimen en el más impune, pues de los, digamos, de las ocasiones. ¿Podrías darse algo parecido a este nivel, al nivel de los contactados, una especie de experimento, no sé si sociológico, psicológico, de control mental, frente a determinadas personas, llevado a cabo por instituciones, por entidades, no sabemos muy bien de dónde vienen, pero totalmente de aquí, de la Tierra, que están llevando a cabo pues una experimentación con personas determinadas que creen ciegamente en esta historia, y así pueden hacer cualquier tipo de cosas sin que nadie pueda ponerse un poco en guardia, ya que todo queda bajo el ridículo, entre comillas, de la creencia en extraterrestres. Hombre, hasta ahora no hemos tenido pruebas de que esto sea así, ¿no? Pero realmente hay que decir que, bueno, a otro nivel, a nivel de parapsicología, pues casi tenemos la certeza de que los gobiernos o grupos de inteligencia han intentado hacer experiencias de tipo parapsicológico a nivel masivo con personas. Es decir, yo creo que en realidad el poder de este mundo ha intentado dominar a la persona en sí misma, y por lo tanto pues yo creo que muchas personas supuestamente pues podrían haber sido conejillos de Indias de este gran poder, ¿no? Y bueno, pues han sido las víctimas que han caído, que bueno, eso ha funcionado o no ha funcionado, pero la persona en sí que ha caído en esa experiencia, pues realmente pues la han aniquilado, yo creo. Pues una valoración, una consideración inquietante para acabar este programa. Quizá no estemos ante seres extraterrestres, quizá estemos ante otras entidades mucho más peligrosas, entre comillas. Juan Francisco Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Pues nada, ha sido un placer, pues digamos, reflexionar sobre este apasionante tema, ¿no? Yo creo que sí. Pues amigos oyentes, lo dicho, hemos hablado de contactados, hemos hablado de abducidos, hemos conocido casos que hemos recuperado del archivo del Último Peldaño, que merecía la pena ser escuchados de nuevo después de tanto tiempo, que seguro que a muchos de ustedes les habrá sido interesante, y por lo tanto aquí los hemos traído. Pues esta noche nada más, les dejamos los saludos de Gabriel María Dolores, que ha estado ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana y que no se olviden de sintonizar dentro de 7 días de nuevo Onda Regional,
para seguir escuchando hablar de misterios aquí en El Último Peldaño. Hasta entonces.